En esta mañana queremos compartir de la palabra de Dios acerca de algo importante para mí, considero algo importante para todo cristiano que busca y anhela la presencia del Espíritu Santo. Por eso abrimos nuestra Biblia en Joel capítulo 2, versículo 28, que es donde inicia toda la promesa del Espíritu Santo para nuestras vidas. En San Juan 14 dice que el Espíritu Santo está con nosotros, que es el Paracleto, que es el Consolador, que Jesús ha dejado para nosotros. Considero muy importante que cada cristiano viva guiado por el Espíritu y no guiado por la carne. Guiado por la carne cometemos errores, cometemos falencias, somos orgullosos, arrogantes y de repente cometemos equivocaciones con la familia, con los hijos, con la esposa o con el esposo y no podemos reconocer porque sencillamente estamos en la carne. Pero cuando estamos guiados por el Espíritu nos guía a toda verdad, como dice la palabra de Dios. Y en Joel capítulo 2, versículo 28, se encuentra la promesa del Espíritu, donde dice allí: y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando dice siervos y siervas, no está hablando de un siervo de Dios y sierva de Dios aquí. Cuando dice siervos y siervas aquí, está hablando del empleado de la casa, el esclavo de la casa, el servidumbre de la casa, la persona que servía. En aquel tiempo era común tener hombres y mujeres sirviendo en la casa. Solamente vivían ahí, comían ahí y servían en la casa. Así que lo que Dios está diciendo es sobre todo voy a derramar mi espíritu. Hasta la persona más indigna a los ojos de ustedes, yo voy a derramar mi espíritu. Y esa promesa es la que Jesús recuerda en Lucas 24:49, cuando dice: yo rogaré al Padre y Él enviará la promesa. Quedaos vosotros en Jerusalén y Él enviará la promesa. Y ese fue el cumplimiento del Pentecostés. Ahora, existen personas que necesitan la llenura. Existen personas que buscan la llenura del Espíritu, sin embargo no la reciben. Es como si el Espíritu Santo se olvidara de ellos. Es como si el Espíritu Santo los hiciera a un lado, no los quisiera dar tan preciado tesoro y regalo, la llenura, una experiencia sobrenatural y el hablar en otras lenguas. Es como si fuera que el Espíritu Santo los rechazara. Y se sienten así las personas. Las lenguas que fueron repartidas en aquel momento, en Hechos capítulo 2, se encuentra la historia de las lenguas repartidas como de fuego. Y empezaron a hablar todos en lenguas. Ellos se quedaron en Jerusalén como Jesús les prometió, les dijo y les advirtió. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Se quedaron por 40 días. Y al día 50, cuando se festejaba la fiesta de Pentecostés, viene el Espíritu Santo con un estruendo sobre la casa. Dice que hay un temblor y un estruendo. Y luego viene un viento fuerte sobre ellos. Y luego vienen las lenguas repartidas como de fuego. Así que ellos no vieron algo, sintieron algo. Sintieron un estruendo, sintieron un temblor, sintieron un viento y luego sintieron el fuego y las lenguas repartidas sobre ellos. Producto de eso, claro, la gente empezó a criticar y decir: ¿qué es lo que está pasando? Es algo nuevo, es algo loco que está pasando. Están todos ebrios, esos están todos locos. Y entonces Pedro se para en la primera predicación del Evangelio y le dice: no están todos ebrios o locos como vosotros suponéis que están, sino que esta es la promesa que dijo Dios a través del profeta Joel, y empieza a citar este texto que nosotros hemos leído ahora. Y les dice: esto es el cumplimiento, ahora se está cumpliendo ante ustedes esta profecía.
Se derrama el Espíritu de Dios sobre toda carne y es algo inexplicable, es algo sobrenatural, es algo no explicable con el razonamiento humano. Es algo que yo no puedo describir, razonar o pensar. Es algo que lo tengo que disfrutar y lo tengo que experimentar. Diga conmigo, tengo que experimentar y no razonar. ¿Por qué? Porque el razonamiento es la negativa de la fe. El razonamiento es la negativa de mi fe. El razonamiento lo que hace es buscar un porqué, para todas las cosas. Y la fe es aquello que me lleva a creer en lo que no se ve. ¿Cómo voy a creer en algo que no se ve? ¿Cómo voy a saber que está ahí si no lo veo? ¿Cómo voy a entender que está ahí si no lo veo? La fe de un niño pudo alimentar, y la fe de este apóstol que estaba ayudando en ese momento, él pudo ayudar a alimentar a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Por qué? Porque fue Jesús que dijo: ¿y qué tenéis vosotros para darle? Y hay que ser loco para traer para 5,000 personas, traer 2 panes y 3 peces. O está totalmente loco o tiene mucha fe. O está loco o tiene demasiada fe. Al entregar a Jesús 2 panes y 3 peces para alimentar a 5,000. Y entonces la fe no funciona con el razonamiento. La fe funciona porque en el corazón se cree y con la boca se confiesa. No funciona porque yo veo primero, funciona porque yo camino primero. Cuando Josué pasó el Jordán, ya no fue como Moisés. Moisés levantó la vara y el mar se dividió. Moisés tocó con su vara aquella piedra y la piedra sacó agua. Moisés levantaba la vara y ellos prevalecían en la guerra. Pero ahora Josué recibe una nueva orden del Espíritu de Dios. Le dice Dios a Josué: yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero cambia las reglas de juego y le hace caminar a Josué en fe. Le dice a Josué: pasa el Jordán. Y cuando ellos pisen el agua, los sacerdotes, el Jordán se va a ir abriendo. Mucho más sencillo sería que sea como otra vez como Moisés, que se abra primero y luego pasemos en seco. Pero no, Dios le dijo a Josué: dile a los sacerdotes que pasen, que pongan el pie en el agua. Y ellos dieron el primer paso. Y cuando dieron el primer paso, y la Biblia dice que cuando ellos mojaron sus sandalias, sus pies, empezó el agua a quedarse hacia el sur y el otro lado empezó a correr. Así que el agua se detuvo cuando ellos dieron el paso. La fe nos hace mover hacia algo que no vemos posible. El razonamiento espera que sucedan las cosas y el por qué y el para qué. Por eso digo que el razonamiento obstaculiza mi fe en Dios. Es bueno estudiar la Biblia, estudiar libros, estudiar todo, pero muchas veces el razonamiento humano atemoriza al ser humano a creer en Dios. Y aquí encontramos en esta historia que le estoy relatando del bautismo del Espíritu Santo para los apóstoles y los discípulos que estaban esperando. Ahí encontramos el razonamiento de la gente diciendo: están locos, están ebrios. Y Pedro le dice: no están ebrios ni locos como ustedes suponen que están, sino que este es el cumplimiento de la promesa de Joel. Y están hablando nuevas lenguas. Están hablando nuevas lenguas que ustedes nunca habían oído. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 14. Es importante que el cristiano pueda entender que esto es un regalo de Dios. Hay tantos que hablan y dicen: yo no creo en eso. Pues bien, si no lo crees, déjale en paz a aquellos que creen y lo disfruten. No lo critiques y no lo juzgues. Porque el Evangelio se recibe por fe
y para fe. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22, el apóstol Pablo está enseñando. Corintios no faltaban ni uno de los dones, allí estaban todos, y estaban también las lenguas. Y dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Medio contradictorio, ¿verdad? A lo que nosotros creemos. Dice el versículo 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán estáis locos? Lo mismo que pasó en el Pentecostés. Pero si todos profetizan y entra algún indocto o incrédulo, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es lo que Pablo está escribiendo aquí. Las lenguas son algo que Dios usa para evidenciar su presencia sobre las personas. Es una evidencia para el incrédulo que no cree la manifestación del Espíritu en su vida. Es una manifestación que hace ver el poder sobrenatural de Dios. La profecía es una manifestación del Espíritu para poner en evidencia a aquella persona que puede ser un incrédulo indocto y dice, wow, acá hay algo, acá hay algo que Dios me dice. En esta parte el apóstol aclara, dice que las lenguas servirán a los que no creen en el poder de Jesucristo, no a los creyentes, sino a los incrédulos, a creer que recibirán algo sobrenatural, inexplicable. Las lenguas son para creer. El incrédulo, al mover del Espíritu, recibe el Espíritu por su fe en Jesús y empieza a actuar como Dios le dice. Por eso muchas veces hay personas que reciben y no son creyentes. Por eso hay muchas veces personas que reciben el don de lengua del Espíritu Santo y recién nomás vino a la iglesia, todavía ni se bautizó. Y nosotros no entendemos. Estamos 20 años aquí pidiendo al Espíritu Santo que me bautice y hable en lengua. Y viene uno que no se convirtió y todavía ni su pecado bajó. ¿Y qué pasó ahí? El Espíritu Santo me desechó a mí y le agarró al otro. Es que las lenguas son señal para aquel incrédulo, para que crea que Dios es poderoso y que Dios es un sobrenatural. Amén. Gloria a Dios por eso. Y eso pasa y luego el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida. Y luego el Espíritu Santo empieza a arder en su corazón. Los incrédulos en muchas formas en su corazón y empieza a creer, porque aquel incrédulo para las cosas sobrenaturales viene a creer en Jesús, a creer en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Jesús, y ese es el motivo por el cual el Espíritu Santo se toma para bautizarlo con las lenguas. Ahora, las profecías son para los creyentes que están siguiendo a Jesús. Claro, nosotros los creyentes tenemos que profetizar. ¿Cuántos se animan a profetizar? Ese es don para nosotros. Nosotros decimos, wow, viene un profeta, y gloria a Dios porque hay un don que está Él usando, pero el Espíritu que está sobre Él está sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y si el Espíritu que está sobre ese siervo de Dios está sobre mí, a mí también me puede usar para dar una profecía. Y eso es lo que da miedo muchas veces, porque no queremos hablar cuando Dios nos habla, no queremos decir cuando Dios nos dice. Y viene otro que es profeta y bien loco y le dice todo en su cara. No sé, yo ya había visto eso, yo decía que eso iba a pasar. Y le dice todito. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios y nosotros los creyentes tenemos que animarnos a profetizar. Pero volviendo a nuestro tema y explicando un poco que las lenguas son para los incrédulos, dice Pablo, para que ellos crean, para que ellos reciban el poder, para que ellos reciban el don. Eso quiere decir que aquella persona incrédula al poder y la manifestación del Espíritu. No estamos hablando de un incrédulo ateo, estamos hablando de un incrédulo a la manifestación del Espíritu. A la manifestación, yo no creo esas cosas, yo no. Escuché un testimonio de una mujer muy impactante, dijo, hace 2 meses vengo a esta iglesia, dijo, una iglesia donde asistí una vez.
y pasó a dar su testimonio en lo siguiente. Dice, hace 2 meses vengo a esta iglesia con mi marido y nunca creí en esas cosas del Espíritu y todo eso que ustedes están practicando aquí. Y acepté a Cristo y estoy aquí. Yo había ido anteriormente en mi juventud y conozco la Biblia, pero me reconcilié con Dios aquí hace 2 meses y estoy con mi esposo. Y dice que una vez pasé aquí enfrente y oraron por mí y en ese momento hablé en lenguas. Y hablé en lenguas tan fuerte que mi esposo me miró. Y luego cuando llegamos en casa, cuando estábamos solos, me dijo mi esposo, dice la señora, ¿eso que te pasó allá en la iglesia, eso es cierto? ¿O vos te hiciste nomás? Entonces dice la señora, yo estaba asustada, no entendía lo que pasaba y no quería pisar sobre mi palabra. Y entonces le dije a mi esposo, no, yo me hice nomás. Y entonces terminó así la conversación, pero al domingo siguiente volvió a pasar y volvió a pasar la misma cosa. Entonces ella cayó en el poder, terminó hablando en lenguas y se fue otra vez a su casa y su marido le dice, ¿qué te pasó hoy? No sé, me estaba haciendo, pero no sé qué pasó. Ya no quería decir nada. A la noche, cuando ella estaba durmiendo, dice que se levanta ella orando en lenguas. Tuvo un sueño como si fuera que estaba en la iglesia y ese sueño le despertó y empezó a hablar en lenguas y empezó a llorar y no podía parar. Su marido se despertó y le tocó y vio que estaba llorando y hablando en lenguas y su marido también recibió el bautismo del Espíritu Santo y habló en lenguas. Ese confirma esta palabra donde dice el Espíritu Santo bautiza a los incrédulos al poder del Espíritu. Aquellos que son tan incrédulos al poder de la manifestación sobrenatural de Dios, aquellos son unos candidatos para que el Espíritu Santo los sorprenda. Porque Dios quiere sorprender y quiere sorprender a la humanidad. Ahora sí, explicando eso, quiero entrar en los siguientes puntos, impedimentos comunes para que tú y yo recibamos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay personas, hermanos, que procuran, buscan y no lo reciben. Y yo les tengo lástima. Yo les tengo tanta lástima. Yo he pasado por ese momento de buscar esa experiencia. Y pastor, ¿para qué buscamos esa experiencia? Mi amado hermano, cuando nosotros tenemos esa experiencia, es un pedacito de cielo aquí. Imagínense la presencia de Dios invade este lugar, nos caemos, nos sentimos como lánguidos, lloramos, empezamos a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la presencia del Creador del universo, el Espíritu Santo, está pasando y lo sentimos. Imagínense cómo va a ser en el cielo, esa experiencia sobrenatural que estamos allí ante el Creador del universo. Va a ser algo inexplicable, va a ser algo que no podemos razonar. Por eso dice la palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para nosotros por el Espíritu. Entonces cuando nosotros entramos en esa experiencia, es cuando estamos experimentando el reino de Dios, un poquito del reino de Dios. Y si no experimentamos eso, hermanos, es algo que debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos han experimentado un mover en su vida sobrenatural? Llanto inexplicable, temblor. ¿Cuántos? Levánteme la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La mitad de lo que estamos, más de la mitad. Yo necesito decirles de que si no podemos experimentar la presencia del Espíritu, tenemos que mover lo que tengamos que mover para poder experimentarlo. Porque Él es la razón de nuestra fidelidad a Dios en este lugar. Y Él es la razón de nuestra ida en el cielo, el Espíritu Santo de Dios. Y quiero entrar en los impedimentos comunes. Uno es, obviamente, el pecado, pero el pecado admitido. ¿Cuál es el pecado admitido? Hay personas que pueden estar en pecado por culpa de una mala enseñanza, mala doctrina, mala formación de una religión, pero con sinceridad de corazón
están buscando a Dios y no saben que eso es malo. Creen que eso es bueno o no les incide, pero no saben lo que están haciendo. Y esto claro que no les exime de la culpa, no porque yo no sabía, también son culpables, pero no estoy hablando de esa clase de personas, sino de otras personas, las que deliberadamente hacen un pecado, aunque saben que es pecado, que a Dios no le agrada que ellos estén haciendo así. Ellos siguen en ese pecado, se deleitan en ese pecado. Tales personas no calificarían nunca para la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, 3 veces santo. Y recordemos el ejemplo en la casa de Nicodemo, de Pedro yendo a la casa de Nicodemo. Dice que este hombre, este varón, era un varón piadoso, era un varón que ofrendaba, que diezmaba, que seguía la ley de Dios. Y cuando Pedro empezó a predicar, la llenura del Espíritu Santo cayó sobre ellos, porque sí, ya era un hombre piadoso. Tenemos que renunciar a toda forma de pecado en nuestra vida, así sea más pequeña o más grande, no importa. Si sabemos que es pecado, renunciemos, hermano. Si sabemos que está mal con Dios, no lo tengamos, hermano. Si ya Dios nos habló por su palabra, si ya Dios nos dice que eso es pecado, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Eso impide que nosotros sintamos la presencia del Espíritu Santo de Dios, porque deliberadamente estamos admitiendo un pecado en nuestra vida. Ah, sí, pero es muy pequeño, ¿cuántos tienen más? Eso no importa. Si vamos a empezar a compararnos con los demás, vamos a perder tiempo, perder ganas, perder fuerza. Nosotros tenemos que compararnos con el único que es Jesús. Y si a Él no le agrada lo que yo estoy haciendo, punto y final, dejo de hacerlo. Nosotros necesitamos compararnos con Jesús. Y si yo estoy en pecado, y yo sé que estoy en pecado, y la Biblia me exhorta que estoy en pecado, entonces ¿qué tengo que hacer? Renunciarlo. Ah, sí, pastor, pero fulano no, y fulano no es tu parámetro. Ni siquiera el pastor tiene que ser el parámetro de nuestras vidas. Ni siquiera un líder, nadie tiene que ser un parámetro. El único parámetro es Jesús. Diga conmigo, Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado, y ahora está a la diestra del Padre. Si usted mira en mí, se va a decepcionar. Si usted mira en su hermano, en su hermana, se va a decepcionar. Va a encontrar fallas, va a encontrar errores. Pero sin embargo Dios le usa. Sin embargo Dios le bendice. Sin embargo Dios usa. Porque Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, con cada uno trata de igual manera y de diferente forma en su carácter. ¿Por qué nosotros tenemos que mirar a otros para caminar con Cristo? Yo no lo entiendo. Tenemos que mirar a Jesús. Yo no entiendo por qué las personas se decepcionan de alguien o de algunos. Algunos dicen, era un cantante espectacular, cantante cristiano, era fenomenal, pero me decepcioné totalmente. Ahora no voy a escuchar su música nunca más. Pero si todo lo que hizo estaba bien y te gustaba, y ahora cometió un error y por eso no vas a escuchar esas canciones nunca más, no tiene sentido. Estamos actuando emocionalmente, sentimentalmente como niños. Cometió un error, pero eso se va a ver con Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38 da la clave. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Es decir, sin arrepentimiento verdadero no hay bautismo del Espíritu. Sin arrepentimiento genuino no hay bautismo del Espíritu. Sí, pastor, pues yo estoy en la iglesia. Sí, igual, podemos estar con pecado también. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la gracia. Usted y yo podemos venir a la iglesia con pecado y nadie nos mata, como Ananías y Zafira murieron porque robaron el diezmo, robaron al Dios, prometieron a Dios y no pagaron y murieron allí. Imagínense si acá ocurre eso. Parece que la iglesia va a morir todo ahora. Es chiste, es broma, ríase si quiere, pero cuando nosotros estamos con Dios, admitimos pecados, es porque no queremos obedecer a Dios. Es porque no queremos estar con Dios.
Si yo admito pecado en mi vida es porque no hay arrepentimiento genuino. Y no voy a calificar para que Dios me toque, para que Dios me bautice con el poder del Espíritu. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Primero tenemos que ver nuestra vida cómo está. Si pecados admitidos tenemos, no calificamos, porque Dios nos va a darnos un tesoro tan preciado, tan poderoso, tan sublime a alguien que no sabe corregir su vida, a alguien que no quiere corregir su vida. Dios no le va a dar un tesoro tan preciado, el don del Espíritu, el hablar en lengua, el poder espiritual, no le va a dar a una persona que no sabe manejarse con su dominio propio, que no puede considerar un pecado y decir: no voy a cometer pecado. No le puede dar a una persona que se deleita en el pecado, no le va a dar. Sencillamente porque ya es creyente, ya sabe la verdad y no obedece a la verdad. Ya conoce y no obedece. El segundo punto es la falta de perdón. La falta de perdón es una ley divina, transgredida, no puede ser violada por el Espíritu. El Espíritu es lleno de amor y lleno de paz y no puede pasar por alto. No puede posar sobre un corazón que no perdona. No puede posar el Espíritu sobre un corazón que no sabe perdonar. Un corazón que no ha perdonado no califica para ser lleno del Espíritu. Está lleno de rencor, está con raíz de amargura. Personas no sanas en el corazón, heridas, lastimadas, quienes les cuesta olvidar lo que les hicieron, son personas que no pueden experimentar la llenura de Dios. Experimentar el toque de Dios por la llenura de Dios se trata de un corazón sano. El Padre nuestro tiene esta regla y este condicionamiento: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y dice más Jesús en esta parte, dice: porque de cierto digo que si vosotros no perdonáis a los que ofenden, vuestro Padre tampoco perdonará. Pero esa parte medio que la olvidamos y venimos caraduramente con el Padre: Señor Padre Celestial, Señor, necesito esto, necesito aquello, perdóname esto, nada. Y yo no le quiero perdonar al otro, no tengo ni la más mínima intención de perdonarle. Y venimos caraduramente al Padre Celestial y decimos: Padre, perdóname. En la Biblia está: no me perdonas si yo no le perdono. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Amén. Entonces, cuando estamos con Dios, tenemos que obedecer a Dios para poder recibir lo de Dios. Obedecer a Dios se trata de obedecer completo. Dios nos perdona y nos perdonó para que podamos ser sus hijos. Dios nos espera de nosotros que hagamos ese sacrificio también. Él lo hizo por amor. Él lo hizo sin esperar que nosotros diéramos algo. La Biblia dice, Jesús relatando la parábola, dice: si ustedes no perdonan, así también vuestro Padre Celestial hará con vosotros, como aquel hombre que no perdonó a su siervo, a su consiervo, y fue echado con los verdugos. Es decir, que si tú y yo no sabemos perdonar, los verdugos están sobre nosotros. Es decir, que si tú y yo nunca pudimos perdonar a alguien, el verdugo se encarga de nosotros. ¿Y qué es el verdugo, pastor? Es el enemigo en persona. Es el enemigo haciéndote trizas, haciéndote ver estrellas. Opresión, aflicción, enfermedad, falta de dinero, nervios, estrés, pelea, de todo te hace trizas. ¿Por qué? Porque el verdugo está autorizado por Dios mismo para castigarnos hasta que empecemos a liberar nuestro corazón para perdonar. El perdón tiene que ver con soltar. El perdón tiene que ver con deshacernos de algo que atajamos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6:15. Es una ley transgredida. No podemos nosotros tener esta ley transgredida y esperar que el Espíritu Santo nos bendiga. No seamos tan caraduras.
Sí, no seamos tan caradura. Mateo 18:34 dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Cuando alguien nos ofende en nuestra vida, tenemos que rápido perdonar, porque si no perdonamos rápido, ¿sabe qué pasa? Nunca pasamos esa escuela, y va a venir otro y nos va a ofender peor, y va a venir otro y nos va a ofender peor, hasta que pasemos esa asignatura del perdón. Porque si no pasamos esa asignatura del perdón, el corazón no se libera, el corazón no está libre para recibir el Espíritu Santo. Y yo sé que todos queremos el Espíritu Santo, amén. Entonces tenemos que corregir actitudes en nuestra vida y saber perdonar a quienes nos hacen daño. Mensajeábamos con un pastor y me dice, hay que ser libres, me dice. Sí, tenemos que ser libres, le dice. Le digo, claro que tenemos que ser libres. Tenemos que aprender a caminar en la libertad de Cristo. Sí, ahora estoy justamente aprendiendo, me dice, 15 veces ya le perdoné a mi esposa hoy. Y le digo yo voy por 20. ¿Por qué? Porque el perdón es una decisión de vivir bien. El perdón es una decisión de decir, me molesta que hagas eso, pero te perdono, vamos a hacerlo igual. Eso es el perdón. El perdón no es el, sí, te perdono, no te hago caso, anda, sé vos lo que vos querés. Eso no es perdón, eso es huir. Si tu esposa, tu esposo te ofende y te dice cosas feas, y dice, no voy a hacer caso. Ya entrar en el Facebook, ¿verdad? Todo ahí. Y después le pregunta al marido, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Vamos al supermercado. Vamos. Tranquilo, abajo. Oh, es ¿verdad? Y el marido dice, no sé qué le pasa. Se habrá ofendido, parece que se molestó hace rato, pero parece que ya se le pasó. Y acá en el corazón está una ofensa y no se perdona. No se perdona. Y el hombre muchas veces dice, se enoja, ¿cómo que te dije que vas a hacer así? No hiciste otra vez. Y no quiere que haga nada. No me pum, arrancarlas y no se opas. No se opas. Venga 5, la 3, hola, saludar, tranquilo. Ente mala papi. Ente. Opama la posible. Historia. Mañana cuando ocurra algo, te vas a acordar otra vez. Ayer lo me hiciste así la misma cosa. Nunca perdonaste. Cuidado. Ofensas. Y esas son cosas que nos obstruyen el paso a la vida espiritual con el Espíritu Santo. El tercero es la burla. La burla por el Espíritu Santo es un pecado grave. Mateo 3:29. Mateo capítulo 3. Perdón, no es Mateo, Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 29. Habla de este pecado. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y el versículo 30 dice la explicación, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿Escuchó alguna vez decir algún hermano por ahí, sea pastor, evangelista, profeta, lo que sea, apóstol, lo que sea, decir, no, ese no es que está lleno del Espíritu Santo, eso que está todo endemoniado? ¿Escuchó alguna vez decir? Si lo escuchó, esa persona blasfemó. Eso fue lo que pasó aquí, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Cuidado. El Espíritu Santo es sagrado y Dios lo considera así. Jesús dijo, todo pecado y toda blasfemia al hombre se le ha perdonado, contra el Hijo del Hombre y todo, contra el Padre y todo. Pero si alguien
pone en tela de juicio lo que el Espíritu Santo está haciendo y dice que no es el Espíritu Santo, sino que es el diablo, ahí atajate, porque ahí ya no tiene perdón. Ahí ya no tiene perdón. Y esa persona jamás recibirá el bautismo del Espíritu Santo. No. Yo no lo digo por malo. Acá dice no tiene perdón. Jamás. Reo de juicio eterno. Lo siento mucho por aquellos que experimentaron el nuevo mover del Espíritu Santo y no lo entendían, y en su falta de conocimiento abrieron la boca y dijeron que era el diablo. Lo siento mucho. Pero el no saber lo que estoy haciendo no omite el juicio. La falta de conocimiento de la ley no me omite del juicio. Eso lo dicen los abogados. No te exime de la culpa la falta de conocimiento de la ley. Esto es así. Si no sabíamos que... No importa, lo dijimos, lo hicimos. No te exime de la culpa. No podemos llegar a... no, yo no sabía. Dijiste, hiciste algo que a Dios no le agrada. Los burladores, los escarnecedores no podrán entrar en el reino. No podrán entrar en el reino. Aquella persona burladora, escarnecedora, que se burla de los hijos de Dios, que se burla de la iglesia, que se burla de los hermanos, que se burla de la gente. Con gran temor y con gran vergüenza tengo que decirle que escuché una vez a un hermano predicar y simular las expresiones que él decía. Algunos dicen que están llenos del Espíritu Santo y hacen así, y empezaba a simular. Y hacen así, y empezaba a simular. Parecen locos, parecen endemoniados, y lo decía desde un altar. Qué terrible. Que el Espíritu Santo es sagrado. Con mucha pena, con mucho dolor. Yo no quiero decir nada parecido. Si yo no lo entiendo, hermano, me callo. Si hay una manifestación medio rara que no me gusta, me callo. Dios va a saber qué hacer con él. Si no es de Dios, Dios se lo va a llevar. Y si es de Dios, va a progresar y va a crecer. Porque yo me tengo que meter como juicio. Algunos se creen muy inteligentes y muy espirituales en la iglesia y dicen, no, pero esa manifestación medio rara, parece que... Cuidado, cuidado. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Cuidado, el Espíritu Santo es más sublime y más santo de todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Y cuando lo podamos ver así, el Espíritu Santo podrá venir a nuestras vidas, porque Él es santo, Él es santo. Diga conmigo, el Espíritu de Dios es santo. El último punto, el cuarto, es el orgullo. El orgullo es un veneno silencioso del alma. Una persona orgullosa no califica para ser llena del poder, porque lo pudiera usar para vanagloriarse. El Espíritu Santo es un caballero. Él respeta nuestra decisión, una persona noble que respeta nuestras decisiones. Él hace la voluntad de Dios aquí en la tierra. Dios desea que todos sus hijos reciban este poder, así lo prometió en Joel capítulo 2, 28, 29, Lucas 24, 49, esa es la promesa. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder del Espíritu. El poder del Espíritu no puede ser manipulado por una persona orgullosa. Los orgullosos, el orgulloso, atiéndame, ¿de dónde sale? ¿Cómo sale? No identificamos. El orgulloso dice, yo voy a orar para que el Espíritu Santo me bautice en lenguas. Amén, hermano de Dios. Yo voy a orar 40 días y voy a ayunar 40 días para recibir el don del Espíritu. Parece muy lindo, ¿no es cierto?
Déjeme decirle que eso sale de un corazón orgulloso, creyendo que mi sacrificio puede manipular la decisión de Dios. Mi sacrificio, mi ayuno, mi sacrificio no va a manipular a Dios. Lo único que yo tengo que hacer es creer y vivir en santidad. Pero el orgulloso no quiere santificarse. El orgulloso no quiere tratar con su vida, con sus orgullitos. No quiere tratar con sus defectos. Y entonces es más fácil decir: yo voy a hacer un sacrificio tremendo para que el Espíritu Santo me bautice, creyendo que el Espíritu Santo me va a bautizar y me va a llenar y me va a sanar y me va a cambiar. Hay cosas que yo tengo que hacer. El poder del Espíritu no puede ser manipulado. El Espíritu no puede estar con alguien orgulloso. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si el cristiano es orgulloso, es soberbio, el Espíritu Santo no puede estar con él. Y no estamos hablando de alguien que tiene plata, no tiene plata, tiene posición, no tiene posición. Estamos hablando de una persona soberbia, orgullosa, que no reconoce sus defectos, sus errores y no puede caminar con otros. Esa persona soberbia, orgullosa, va a reunirse con otros que le ayudan en su soberbia. Y le va a decir: no, vos sos muy linda, luego. Vos sos muy guapa, vos sos muy linda, chichana, no te valoran. Y ahí se va. Y el hombre se va con el otro que le dice: no, te echaron de balde, vos sos un campeón, vos sos esto, vos sos lo otro, y vos sos esto, y le enorgullece y le aplaude. Pero no se va a ir junto a aquella persona. ¿Por qué hiciste así? Vos tenés que hacer así. No, con ese no va a estar ni 10 minutos. Porque el orgulloso no quiere escuchar sus defectos, no quiere escuchar sus errores, no le gusta que le hablen de sus defectos. Y esa persona orgullosa, creyente, que está en Cristo, está caminando en la iglesia, está caminando entre nosotros, pero muchas veces Dios no le bautiza. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 57. Isaías es un profeta muy conocido y es uno de los profetas evangelísticos que habló de la muerte, la resurrección de Jesucristo, que habló de la restauración, que habló de tantas cosas. Y en este lugar nos da una enseñanza tremenda. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Qué tremendo! Si tú y yo no sabemos ser humildes y quebrantados delante de Dios, el Señor no va a habitar con nosotros. Si tú y yo solamente vemos nuestros logros y no vemos nuestros defectos, estamos alejándonos de su presencia. Si solamente nos gusta escuchar qué bueno que soy, qué inteligente que soy, qué excelente que soy, qué guapo que soy, si no nos gusta escuchar nuestros defectos para corregirlos, ya sea en la Biblia, en la palabra de Dios, y hay gente orgullosa, mis hermanos, hermanas, lo digo por una cuestión de experiencia que me han contado y he visto. Los orgullosos, las personas orgullosas, generalmente no desean leer la Biblia. Generalmente. El 80, el 90% de toda persona cristiana, bautizada, miembro de un ministerio que es orgullosa, no lee la Biblia. Y el 90 al 100% de las personas orgullosas, miembros de la iglesia, miembros del ministerio, hijo de pastores, lo que sea, orgulloso, no es llena del Espíritu Santo, no recibe el don del Espíritu, no hablan lento. Esta palabra es para todos, no estoy hablando solamente para los creyentes que no nacieron ayer y a los otros no, estoy hablando para todos, así sea nuestra posición de hace años de cristianismo. Yo nací en una familia cristiana, pero el hecho que yo nazca en una carpintería no me hace una tabla o un martillo. Yo tuve que tomar mi decisión y vivir en santidad.
Así mismo es con cada vida, con cada creyente. Y nosotros tenemos que saber que el orgulloso no califica para estar en la presencia de Dios. El orgulloso desea tanto, pero no lo alcanza, porque es para lucirse, es para prevalecer, es para experimentar cosas nuevas, ¿verdad? Está ahí, sino para vanagloriarse, sentirse más que otro, y quiere ser más que otro hermano. Y dice, no, yo ya recibí el don de lengua. Que ya se saco tu llave, porque yo ya tengo. Dios no le da. El bautismo del Espíritu Santo es una promesa y una bendición para cada creyente. Y tenemos que desearlo, tenemos que anhelarlo. El Padre Celestial ha deseado que cada uno de nosotros tenga esa llenura. Él lo ha dado, pero nosotros somos los que desperdiciamos el tiempo muchas veces. Necesitamos reconocer, buscar, desear, anhelar y hacer lo necesario por llegar a ese bautismo y a esa llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, las manifestaciones y los dones fluyen con mayor facilidad. Cuando no somos llenos del Espíritu Santo, todo el trabajo es más tedioso, es más aburrido, es más fuerte. Yo les quiero decir en esta mañana de parte de Dios que el Espíritu Santo de Dios quiere llenarles a cada uno de ustedes. 3 dijeron amén, 3 van a ser llenos. ¿Cuántos creen que Dios quiere bautizar en el Espíritu Santo? Si usted lo cree, pase aquí, vamos a orar 5 minutos de tu tiempo, te pido. Y yo no quiero que esperes una oración de imposición de manos, yo quiero que esperes que el Espíritu Santo te toque. Amén. Pasa aquí, vamos a orar enfrente y de esa forma vamos a terminar. Yo quiero que tú desees con el corazón ser lleno de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo te recuerda algún pecadito, perdón, dile perdóname, yo quiero renunciar. Si el Espíritu Santo te está recordando algún orgullo que has dejado en tu vida, falta de perdón, empieza a pedirle perdón y ayúdame a perdonar a aquella persona. Cierra tus ojos en este momento y vamos a orar al Señor, porque Dios está en este lugar dispuesto a llenar a las personas que necesiten, que crean, porque Dios es un Dios de milagros.